Un placer estar acá con este panel que yo quiero resaltar dos cosas. La primera es algo que se ha venido diciendo y es que los temas tan complejos como la formalización, la legalización y la cultura de legalidad no es sencilla, ¿cierto? Y solamente se puede lograr cuando hay voluntad entre las instituciones en el territorio. Hoy esto es una muestra bien importante, porque tenemos academia, universidad, sociedad civil y ya hemos escuchado los mineros formalizados. Y hay una frase muy bonita y es, quien no conversa no confía, y quien más confía más construye. Entonces un poco en estos territorios hemos visto que es posible, que hay brechas y hay dificultades siempre, pero depende cómo se afronten, pues va generándose un desarrollo en esos temas trascendentales para el territorio. Y segundo, hoy aquí vamos a tener información no solo de política pública, de cómo vamos, sino también de apuestas innovadoras para solucionar o gestionar temas como los residuos mineros, los famosos tailings o también los permisos de aprovechamiento en residuos que salen del proceso minero industrial. Entonces, para eso les doy la bienvenida a todos los profesores y a la doctora Erika. Tenemos aquí representantes de la Universidad Nacional, como ven en la pantalla, la Universidad de Santander, la Universidad de Antioquia y la Autoridad Ambiental Cornare. Entonces, entramos en materia, primero dándole la bienvenida y preguntándoles desde la experiencia de cada una de las entidades que ustedes representan, universidad, autoridad, etcétera, ¿cuál ha sido el aporte más significativo de los procesos de economía circular en esos procesos industriales que vigilan o que acompañan desde la universidad, que permiten reducir la huella de impacto negativo ambiental o maximiza la gestión de los residuos en el territorio de una manera positiva? Teniendo en cuenta, y con esto ya introduzco a nuestros panelistas, que en la ley 2250, en el artículo 12, está en un proceso de reglamentación. Incluso hay un equipo colegiado entre el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y autoridades, verificando cuál es el mecanismo de reglamentación. Hace un par de meses estuvieron acá en Antioquia visitando varios proyectos, entre esos algunos del Nordeste, y autoridades ambientales recogiendo la información para reglamentar. Entonces es muy importante estar atentos porque el ministerio próximamente sacará comentarios de esa reglamentación y va a ser una oportunidad para hacer asuntos como los que hoy vamos a comentar en este panel. Entonces empecemos, doctora Maya, desde la Universidad de Santander y el grupo que usted dirige, Gaia, ¿qué están haciendo? Gracias, Jonathan. Primero que todo, pues un saludo a todos los participantes acá presentes. Agradezco la invitación y la invitación a trabajar con Antioquia Gold. Desde la Universidad de Santander, UDES, en Bucaramanga, tenemos una línea importante que se llama Salud Planetaria. Dentro de esa línea, en el programa de Ingeniería Civil, venimos trabajando con el análisis para nuevos materiales. El primer llamado que tú nos hablas ahí es de la experiencia. Nosotros nacemos en la experiencia con la minería en Betas. Muchos conocen este municipio y trabajamos con la mina La Elsi, que es la primera empresa minera que nos hace el llamado para mirar cómo podíamos resolver el problema de los relaves mineros. En este proceso llevamos 5 años y con la mina La Elsi llevamos un proceso desde el 2020 donde hacemos todo el análisis físico-químico y físico-mecánico del residuo que ellos tienen. Como resultado de esa experiencia pudimos construir una placa huella con este material y fue muy interesante porque los que construyeron esta placa huella fueron los mismos mineros.
Y es una transformación también cultural, porque las personas que están acostumbradas en las obras y las obras de construcción, pues tienen un recelo a este material. Y demostrarle a la comunidad, a los mineros y a los trabajadores de la construcción que funcionaba fue todo un reto. Pero hoy en día, pues la placa huella en el municipio de Betas está construida. A partir de esta experiencia, pues tenemos el contacto con Antioquia Gold, donde ya llevamos un proceso de un año también con el material que sale de la mina de Antioquia Gold. Entonces es importante resaltar en este punto que cada mina es totalmente diferente, a pesar de que a veces químicamente los materiales de la montaña se parezcan, pero sus procesos hacen que la mecánica y los componentes físicos varíen un poco. Entonces, cada modelo que nosotros tomamos y cada mina, partimos de una metodología y hacemos un análisis riguroso para de verdad tener una respuesta sostenible, sustentable en el tiempo y que de verdad sea una solución en esta economía circular y que potencialice estos materiales como posible material para la construcción, en este caso, de los materiales pétreos. Es interesante también destacar que nosotros no solamente nos centramos en las arenas, sino también que queremos analizar los materiales de lodo, que son aquel polvillo pasado 200, que nosotros estamos analizando también como sustituto para el cemento. Ahí lo que tú hablas de reducción de huella de carbono, no solo es en la actividad minera en la que nos estamos vinculando como en la ELSI o en Antioquia Gold, sino pues también que estamos aportando en una reducción de la huella de carbono de la producción de cemento, que todos sabemos que es un material que es altamente impactante en el medio ambiente. Entonces es un recorrido que hemos llevado desde Santander, también en la protección del territorio, sobre todo en los páramos, en las fuentes hídricas y ahora pues aquí con gran satisfacción en Antioquia. Muchas gracias, profesora Maya. Como vemos, hay un aporte directo de cómo usar este relave, pero con asuntos técnicos, mezclas estandarizadas, incluso pues ya con publicaciones en revistas indexadas por parte de este grupo de investigación, demostrando que se puede y eso a futuro puede llegar a patentes. Esto no sería posible sin los avales, las apuestas, las revisiones de las autoridades ambientales que correspondan según el territorio que estamos. Hoy nos acompaña entonces la doctora Erika Alzate, ingeniera líder del grupo de licencias y permisos ambientales de la autoridad Cornare, a quien entonces le doy la bienvenida y le extiendo la misma pregunta. ¿Cuál es el aporte más significativo en lo que ha visto en territorio? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial por la invitación a la corporación para participar en el presente foro. Definitivamente retos tenemos muchos como autoridad ambiental y yo me voy a permitir manifestar un sentimiento de emoción que me dio ahorita cuando estaba escuchando hablar a don Carlos, el del mandarino. Es una experiencia muy cercana que tenemos desde la corporación, porque don Carlos es el ejemplo fiel de que el que persevera alcanza. Les voy a contar una infidencia. Nosotros hace algunos meses archivamos la licencia ambiental de don Carlos y yo me voy a permitir también manifestar también al ministerio, a la agencia y demás, la necesidad que tenemos de trabajar más articulados. ¿Qué pasa? Es real que tenemos unos términos de referencia diferenciales, pero que también como autoridades ambientales tenemos el rol principal de velar por el uso y conservación de los recursos naturales y velar por un desarrollo sostenible en la región. ¿Quién no necesita la minería? Todos necesitamos la minería definitivamente. El reto está en cómo hacerla de forma sostenible. Definitivamente acá es donde necesitamos al titular minero, a la gran minería apoyando estos pequeños procesos de formalización, porque definitivamente aunque las autoridades ambientales y creo que don Carlos y otros pequeños mineros que estén acá de la jurisdicción Cornare son conocedores de las mesas técnicas y el acompañamiento muy particular que hacemos a cada uno de los procesos,
También es un llamado, si en el escenario se encuentran consultores ambientales que acompañan esos procesos de elaboración de los estudios de impacto ambiental para el pequeño minero, también tener la conciencia de dejarles a ellos unos instrumentos ambientales que sea posible para ellos cumplir las medidas de manejo y de seguimiento que se establecen. Con don Carlos fue un caso muy particular que nos movió mucho las fibras en el equipo técnico de la oficina, porque era la buena voluntad de don Carlos de querer hacer bien las cosas, pero con un instrumento ambiental con todas las falencias habidas y por haber, que definitivamente la autoridad ambiental no tenía cómo poder aprobar ese instrumento ambiental que le iba a acompañar por la vida útil de su actividad minera. Me disculpa Jonathan que hice ahí como ese paréntesis, pero digamos que va muy de la mano también con lo que ya vamos a hablar de economía circular. Cornare tiene jurisdicción en 26 municipios, 2 del nordeste antioqueño, donde tenemos gran número de los proyectos de formalización minera, 20 aproximadamente en título de Gramalote y Antioquia Gol. Y retos ambientales tenemos mucho, efectivamente, como lo menciona la docente, el tema de relaves y mirar qué se puede hacer con estos materiales sobrantes del proceso minero, para nosotros es muy ganador. Bajo la figura del instrumento ambiental, que lo que busca es definir cuáles son las medidas de manejo, de mitigación, compensación para los impactos ambientales que genera la minería, nosotros tenemos el reto de verificar que ese uso posterior que se le va a hacer al relave no va a generar un impacto ambiental adicional que no se tuviera contemplado en el instrumento ambiental. Claro, desde la autoridad ambiental el miedo principal era minería, relaves, eso va a tener alguna característica de peligrosidad. Abrimos la posibilidad, en este caso con el titular minero Antioquia Gol, que pudieran hacer unos análisis más detallados de las características de peligrosidad que pudiera tener este material y demostrarle a la corporación que volver a llevar este material a un proceso productivo, dando valor a este material sobrante, podíamos disminuir la huella ambiental del proyecto con unas relaveras mucho más pequeñas, ¿cierto? Obviamente van a necesitar sitios de disposición de relaves porque en algún momento para alguna contingencia se van a tener que disponer, pero vamos a disminuir considerablemente la huella en cuanto a aprovechamientos forestales, intervención a rondas hídricas, intervención a fuentes hídricas, el tema social que hoy en día en minería y en todos los proyectos licenciados es un tema que ha cobrado cada vez más protagonismo porque tenemos cada vez más normatividad que reglamenta cómo las actividades que se licencian, en este caso la minería, trascienden impactos a las comunidades. Entonces creo que el reto que tenemos las corporaciones y uno de los aciertos también que tenemos es poder mirar cómo bajo las competencias que la norma nos permite, poder permitir que esos proyectos que tienen iniciativas innovadoras para poder llevar nuevamente estos residuos mineros a alguna actividad o uso económico se los podamos brindar. Nosotros tenemos otras experiencias, ya no específicamente con minería de oro, sino con materiales, por ejemplo, de construcción, el coprocesamiento de residuos peligrosos, llantas y demás como combustibles, por ejemplo, en hornos cementeros. Eso disminuye el combustible que tradicionalmente estos proyectos han utilizado, obviamente con medidas muy rigurosas desde las emisiones atmosféricas que puede generar estos nuevos combustibles, con un reto enorme, que también lo hablamos en la jornada de la mañana, el mercado, porque para unos es el combustible, para otros es el sobrante de una actividad, como por ejemplo el residuo peligroso o las llantas usadas, y en ese momento tenemos 2 proyectos mineros grandes en la jurisdicción Cornare también apostándole a esto. Yo pienso que la economía circular se vive desde pequeños pinitos. Nosotros hace 8 días tuvimos el foro regional de economía circular en la jurisdicción Cornare y veíamos cómo la economía circular se vive en cosas tan mínimas como cuando estábamos niños y los menores heredaban la ropa de los hermanitos mayores, ¿cierto? Eso disminuye realmente el consumo y ahí en esas pequeñas cosas se materializa la economía circular. En proyectos
mineros, en proyectos licenciados, evaluar la recirculación, el reuso de las aguas, por ejemplo, para el riego de vías, para unidades sanitarias, el aprovechamiento de aguas lluvias, el tema de Mejoragro, que quienes están un poquito más cercanos a la jurisdicción Cornare conocen cómo todo el tema de Mejoragro ha sido una iniciativa muy innovadora por parte de la corporación, el tema de las embaraderas plásticas, cómo el plástico vuelve, los sobrantes de plástico vuelven otra vez a la cadena productiva, y en Cornare tenemos proyectos muy exitosos de parques infantiles que se desarrollan con esta madera plástica, embaradera plástica y demás. Yo creo que la economía circular está muy latente en cada uno de los proyectos y creo que la pequeña minería puede tener un relacionamiento muy estrecho con ella. Excelente, yo creo que quedan ahí muchas lecciones, especialmente esto, respetando la norma, pero mirando más allá, que es un compromiso que todos debemos asumir como empresas, formalizados, etcétera, porque ya el tema de cambio climático, calentamiento global, es una realidad y entre todos también debemos aportar. Ahora le quiero dar la palabra al profesor William Bolívar del Grupo MAPRE Universidad de Antioquia, un grupo con muchos años de trabajo en tema de materiales. Profe William, y en nombre pues de todo el Grupo MAPRE, cuéntenos un poco cómo ven este tema de la economía circular, qué ejercicios han hecho, qué han podido usar con los diferentes convenios que la Universidad de Antioquia ha realizado acá en el departamento. Gracias, Jonathan. Muy buenas tardes. Bueno, hago parte del grupo MAPRE, uno de los tantos grupos que tiene de investigación la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En relación con la economía circular, la universidad tiene la iniciativa de UDA Sostenible, ¿no? Que está enfocada precisamente en la economía circular y en la sostenibilidad de los territorios. Tiene proyectos en los cuales fortalece pues, la sostenibilidad mediante la gestión de residuos, desde el punto de vista de la energía, la biodiversidad y hay otro punto ahí, pues el medio ambiente, ¿no? En la cuestión de investigación aplicada está el grupo GEMA, el grupo de estudios del medio ambiente, el grupo GIMAE, el grupo de investigación de materiales y energía, que han hecho investigación aplicada sobre relaves mineros, caracterizándolos, reutilizándolos, buscándole aplicaciones y darles una buena utilización. Está el grupo MAPRE, pues, que venimos interviniendo la pequeña minería y la minería artesanal desde hace más de 15 años, en muchos territorios del departamento de Antioquia. Hemos hecho unas labores grandísimas en la economía circular. En 2019 intervenimos 14 municipios de Antioquia en un convenio de la Gobernación de Antioquia con la Universidad de Antioquia, muy exitoso. Va asistiendo la pequeña minería y la minería artesanal con el enfoque pues, circular, las buenas prácticas ambientales o mineroambientales, la utilización, la reutilización de los materiales, el reprocesamiento de los materiales para obtener más valores preciosos y producir pues relaves mucho más sanos para buscarle aplicación en el área de la construcción. El año pasado hicimos un ejercicio muy interesante con Antioquia Gold. Estuvimos haciendo unos ensayos preliminares, los cuales se caracterizaron y se fabricaron unos prototipos de prefabricados con muy buenos resultados. En el municipio de Andes, que también ha sido muy intervenido por el grupo MAPRE, entre otros grupos como el grupo que lidera Oscar Jaime de la Universidad Nacional, también se hicieron buenos ejercicios con los relaves resultantes, por ejemplo en el entable El Porvenir. Se hizo allí una reconversión de tecnología porque estaban utilizando el mercurio
se les recomendó las tecnologías limpias, como la concentración gravimétrica en mesa y en canalones, y con los mismos relaves sanos, sin mercurio, que salían de allí, los utilizaron para hacer sus construcciones en la misma planta, ¿no? Porque requerían espacios, construir espacios para un laboratorio y para depósitos de materiales. Igualmente, se enfocaron en la utilización de los pisos en un parque infantil. O sea, pues que los residuos mineros es una gran materia prima que puede ser utilizada en el área de la construcción. Muchísimas gracias, profe. Aquí estamos viendo entonces diferentes municipios, diferentes departamentos, unos con arena, otros con roja o estéril, o sea que hay opciones, pero también necesitamos hacer la juntanza con los técnicos, porque le tenemos que dar insumos a la autoridad ambiental, insumos a la comunidad con hechos y datos fácticos. Es por eso que también la Universidad Nacional, con los grupos de investigación que trabaja el doctor Oscar Jaime, y usted debe estar pensando ahí, bueno, ¿y cuánto nos vale esto? Y realmente les podemos decir que gracias a las alianzas, incluso con universidades internacionales, se ha logrado generar trabajo en equipo para desarrollos de prototipos con la figura todos ponen, ¿cierto? El estudiante, el grupo de investigación, el semillero, los laboratorios. Entonces el profe Oscar Jaime, le doy la bienvenida también preguntándole en ese ecosistema que se ha construido, que se han logrado hacer ya prototipos muy elaborados, incluso con alianzas con otros grupos de investigación, la universidad, ¿qué está haciendo y cuáles han sido los aportes más significativos en esa línea? Muy apagado. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes, Jonathan, muchas gracias. A Jaime Arteaga, muchas gracias por la organización del evento y por pues, convocarnos a todos aquí. Yo creo que tener la oportunidad de hablar de estos temas de minería siempre es muy satisfactorio y como no tenemos tantos espacios, cuando se presentan hay que aprovecharlo al máximo. Así que pues muchas gracias a ustedes por su presencia, a los panelistas aquí presentes también igualmente. Yo, primero que todo, celebro que tengamos la oportunidad de hablar no solamente de la actividad minera, sino qué hacer con lo que nos queda de la actividad minera. Y con mucha satisfacción veo lo que hacen los colegas, tanto en la Universidad de Santander, la Universidad de Antioquia, pues viejos conocidos de hace ya bastantes años que nos hemos encontrado en el camino. Este es un mundo pequeño. Y pues tampoco estamos alejados en el tema y quería pues, de alguna manera compartir esos espacios. La actividad minera, como cualquier actividad, genera una serie de residuos que de alguna manera los teníamos ahí a un ladito. Tradicionalmente usted va a Segovia y va a Los Entables y usted encuentra ahí la pila del producto desecho y sabe que eso tiene mineralización o sabe que tiene posibilidades y dejémoslo ahí, que esa es la alcancía. Dejémoslo ahí, que eso nos va a servir para el futuro. Pero el futuro va pasando y va pasando. ¿Y cuándo es? ¿Cierto? O sea, nunca lo utilizamos, eso está ahí. En algún día lo vamos a gastar. Y realmente hemos hecho poco al respecto. Hace unos años empezó a hacer un trabajo, yo creo que mancomunado en diferentes entidades, en pensar cómo era que podíamos utilizar todos esos residuos, todas esas colas de los procesos, cómo podíamos hacer trabajos. Ya tenemos ejemplos que nos han mostrado. Yo creo que todos, de alguna manera, uno piensa en función de lo que tiene. Y entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos a buscar alternativas? ¿Qué tal si empezamos a buscar opciones? ¿Qué tal si empezamos a mirar posibilidades? Y es así, pues, como uno se empieza a aliar, a acercarse y a aprovechar las oportunidades para mirar qué sacar de ahí. Y efectivamente se han hecho aproximaciones, se han hecho ejercicios, se han hecho trabajos en términos de utilización de esos residuos. Y pues hemos hablado, pues ya hemos hablado también de placa huella, hemos hablado de utilización de pavimentos de pisos y de muchas otras cosas. En nuestro caso también ha sido así, pues hemos mirado la utilización de estos productos en diferentes ámbitos, muchos de ellos relacionados con el mundo de la construcción. Pero eso, digamos que es una anécdota, porque de alguna manera todo lo podemos pensar. La pregunta es cómo hacemos que eso perdure en el tiempo, que se nos vuelva una actividad propia, que pensemos que así como se saca el oro
como un producto principal, saquemos los residuos y las colas como un producto secundario, un subproducto que podamos utilizar. Se me sale el profesor que tengo por dentro, entonces a mis estudiantes siempre les digo, nosotros somos responsables de todas las corrientes, todo lo que sale de una planta es responsabilidad nuestra y tenemos que actuar adecuadamente con ellos. Y así como miramos y le ponemos el ojo a la línea de producción, donde está el lorito, pues también tenemos que tener la misma disciplina y el mismo cuidado y el mismo cariño para mirar la otra línea de acción. Pero entonces va uno a ver, y ese no es solamente un tema técnico. Bueno, si hablamos de temas técnicos, hemos hecho temas que tienen que ver con utilización de esas arenas que quedan como colas para fabricar ladrillos, para fabricar cemento, para fabricar clinker, para fabricar productos cerámicos, para volverlo al sistema y sacar de ahí o el mercurio, o recuperar el lorito que todavía tiene, o buscar alternativas para fabricar un lleno. Es decir, opciones hemos buscado y opciones hemos tenido. Y en cada caso se pueden aplicar de manera exitosa, como lo han hecho los colegas. Eso es exitoso, porque es que eso no va exactamente y únicamente en función de lo que usted tiene. Digamos, la metodología es clara. Usted tiene el material, lo caracteriza, sabe qué tiene y mira y compara con lo que tiene, qué puede hacer, cómo se compara con un producto o con una materia prima tradicional. Digamos que esa es la línea que uno puede hacer. Y claro, con alianzas, con aproximaciones, con recursos y con proyectos, uno puede llegar a hacer procesos y productos finales que sean exitosos. Pero más allá de eso, y ahí voy y me centro un poquito en cuál ha sido quizás nuestro aporte, es pensar que eso requiere una disciplina y que no es solamente un proceso puramente técnico, sino que usted tiene otra aproximación y se requiere otra aproximación. Y esa aproximación es la aproximación que hemos llamado la aproximación sociotécnica. ¿Cómo que sociotécnica? A ver, nosotros somos ingenieros, nosotros formamos profesionales técnicos que trabajan en ese tema, no somos sociales, somos técnicos. Sin embargo, le damos la mirada desde la perspectiva sociotécnica. Y eso lo hemos llamado ingeniería humanitaria. ¿En qué consiste? Consiste en que usted haga consciente el proceso. Es decir, hacer realidad aquel planteamiento general en el cual usted plantea que así como es responsable de una corriente de oro, es responsable de una corriente de colas, con disciplina y con entendimiento. Y entonces usted empieza a ver que hay una consecuencia en eso. O sea, que el problema no es únicamente técnico, sino que usted tiene que darle otra mirada. Y esa mirada implica quién hay detrás de eso. ¿Quién se va a aprovechar de eso? ¿Quién se va a lucrar de eso? Si vamos a fabricar un ladrillo, ¿ese ladrillo para quién es? ¿Usted qué va a hacer con el ladrillo? ¿Qué está pensando fabricar con el ladrillo? Cuando usted empieza a pensar de esa manera, entonces usted dice, venga, resulta que ¿para qué va a hacer ladrillo si lo que quiere es una placa huella? ¿Cierto? Entonces eso va de la mano con conversar con las comunidades mismas. O sea, hay que involucrar a las comunidades mismas en la toma de decisiones sobre lo que voy a hacer y lo que voy a fabricar. No es un problema puramente técnico, que Antioquia Gol me diga, venga, hagamos ladrillos. Pues sí, yo le hago ladrillos, ¿cierto? O vamos a fabricar cemento, no sé, puede hacer. El problema no es ese, el problema es cómo nos apropiamos de ese producto que vamos a fabricar. Entonces, en esa línea, creo que hemos tratado de desarrollar un ejercicio. Actualmente tenemos una actividad precisamente con Antioquia Gol en términos de que podamos involucrar las comunidades en la toma de decisiones de los productos que queremos hacer. Pero para eso hay que conocer las comunidades mismas, hay que entender las comunidades mismas, hay que saber cuáles son las necesidades que las comunidades tienen, cómo me aproximo yo allá. Y ahí hay que cambiar el chip, porque es que finalmente lo que hemos tradicionalmente hecho es que nosotros como entidades académicas o como, digamos, técnicos al respecto, pues vamos a las comunidades y esta es la solución que usted necesita. Y realmente así no funciona, ¿cierto? Hay que hacer el tema al revés. Y entonces eso parte de acercarnos, hacer talleres, escuchar, aprender a escuchar, que eso es un tema fundamental. Y no lo digo únicamente para este tema de la economía circular, para todo lo que se ha hablado a lo largo del día funciona. Cuando hablamos de cuáles son los problemas que tiene la actividad minera, cuáles son los problemas que tienen los mineros y los productores, cuáles son los problemas que tienen las autoridades. Es que nos convertimos en un diálogo de sordos y nadie habla con nadie. Entonces la autoridad minera, la autoridad ambiental tiene una reglamentación y la cumplimos o no funciona. Así de claro. Y los productores tenemos una mirada al problema. Entonces siempre decimos, es que la autoridad no me deja. Entonces no hablamos. En este mundo de economía circular,
nos toca aprender a hablar, pero más que aprender a hablar, aprender a escuchar. Y ese aprender a escuchar implica cómo desde la perspectiva técnica podemos llegar a esas soluciones. Entonces, si me preguntas cuál ha sido el mayor aporte, es tratar de entender esa aproximación sociotécnica a los problemas, sin descuidar el mundo técnico, indudablemente. El mundo técnico iba, el mundo técnico se va desarrollando. Para esto, pues hemos contado con colaboración internacional, hemos colaborado con universidades internacionales que de alguna manera tienen esa mirada. Y cuando uno empieza a hablar de ese lenguaje sociotécnico, cuando empieza a hablar de ese lenguaje de ingeniería humanitaria, aparecen muchos colegas que dicen, ve, yo lo había pensado, ve, yo lo trabajo allí. Entonces no se trata de decir que soy pionero en el tema, sino se trata de recoger todos esos saberes que están ahí en el ambiente y de alguna manera aprender a aplicarlos. Esa sería un poco pues, la mirada general. Muchas gracias, profe. Creo que aquí la mirada transdisciplinar nos pone un enfoque muy ganador y cada uno se puede estar preguntando si utiliza las colas y cómo esas colas se pueden volver desarrollo, ¿sí? Involucrando los grupos de interés alrededor de los proyectos. Y otro tema también fundamental es el enfoque que contemporáneamente llamábamos de abajo hacia arriba, sí, que ya hoy por temas de simetría y todo el tema de equidad se está replanteando, pero que al final lo que significa es poder construir con el que está alrededor de, en un ecosistema más simétrico que permita tal vez que mi necesidad sea un potencializador de la satisfacción de un problema social, como las vías, como la infraestructura infantil comunitaria, etcétera, 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 como ya algunos ejemplos. Ahorita veían tras la pantalla imágenes de los laboratorios de las universidades de estudiantes trabajando. ¿Y qué pasa? No es solamente el técnico de cuántos megapascales le da, si falló o no, sino cómo se entiende un mecanismo técnico, una aplicación, un prototipo, como un prototipo para el desarrollo social. Entonces, en ese orden de ideas, y creo que ya hemos venido respondiendo la pregunta que teníamos asociado a qué iniciativas se están dando en cada uno de los entes, pero hay otra que nos falta y es en lo que conocen cada uno de sus expertise y de sus identidades, que considera desde la política pública qué retos normativos tenemos para hacer que esto suceda, se maximice, pueda ser sostenible en el tiempo o incluso que lo podamos empezar a aplicar con la pequeña minería. Entonces volvemos a hacer la ronda, profe Maya. Vale, en ese aspecto pues hay dos frentes, ¿no? El primero es que desde los mineros puedan no solo tener el título como oro y plata, sino pues también que puedan tener la explotación de material petro. Eso es como un reto para los mineros de cómo normalizar eso ante las autoridades para que puedan no solamente tener como el espacio de decir esto es economía circular, sino pues que también sea rentable para el minero, ¿cierto? Que tiene todo este material y no solamente genere un impacto ambiental positivo ese uso, sino pues también económico. Y por otro lado, pues tenemos el de la construcción, que es en el que nos estamos enfocando, en que también se ha reglamentado el uso de ese material de relave minero, porque está muy estigmatizado, ¿cierto? Entonces, digamos, las personas quieren construir una casa y uno dice, bueno, este material viene de una mina de oro y de una vez, pues, lo primero es el miedo intrínseco de la persona de que está un material contaminado. Entonces, también es una parte también cultural que hay que cambiar desde la minería, por lo menos en el caso de Santander, muchas mineras están eliminando el uso del mercurio y del cianuro y por ende el material está limpio de estos metales. Sin embargo, es un cambio en el tiempo de esta concepción y también pues de las regulaciones de la NSR 10 de que podamos utilizar este material como un potencial en la ayuda a la protección del territorio y a la protección ambiental, que tenemos tantas problemáticas alrededor de la minería. Pero en estos dos frentes es necesario crear una reglamentación. Igualmente,
en el uso como material puzolánico, como sustituto del cemento, no solo las arenas, sino como el cemento en la NSR10 en este momento solo nos permiten sustituir el 20% de cualquier material puzolánico en el cemento. Entonces también es un punto de análisis y de evaluación de los ingenieros, que si un material se acerca más a clinker, que pueda tener un porcentaje de mayor reemplazo, ayudando a la reducción de la producción del cemento y también del uso de estos materiales de la minería. Entonces tenemos esos 3 frentes que atacar en este momento como país. Excelente, muchas gracias. Eric. Bueno, yo pienso que, y lo hemos visto en toda la jornada, pues lo ambiental no se puede volver en la talanquera o la piedrita en el zapato para poder continuar los procesos. Yo pienso que eso ha ido evolucionando, sin embargo, aún falta mucho trabajo articulado, lo que mencionaba la profe, los docentes y Jonathan, de cómo muchas iniciativas de economía circular, lamentablemente bajo la figura de lo que se tiene autorizado en el PTO, lo que se tiene autorizado bajo la licencia ambiental, muchas veces a las entidades nos dejan pocos elementos o quedamos maniatados para poder aportar o apoyar muchas de estas iniciativas. Eso es un ejemplo muy claro cuando, por ejemplo, un proyecto minero, sea socavón o a cielo abierto, quiere utilizar esos estériles en mejoramientos viales, cuando el PTO no tiene autorizado el uso de esos materiales. Entonces uno queda como en una encrucijada, porque desde lo ambiental tiene todas las bondades, pues generamos menos zonas de depósito, menos sitios de riesgo, la huella ambiental del proyecto disminuye, pero lo ambiental siempre se tiene que conversar con lo que el instrumento minero tiene autorizado, y en eso definitivamente siento que las entidades todavía nos falta articulación y conversar. Cornara tiene un proyecto muy bonito que se llama Simbiosis Empresarial, que la estamos ejecutando con la CEO, la Corporación Empresarial de Oriente, que busca precisamente articular diferentes entidades, empresas, para que se evalúe cómo el sobrante de uno puede ser potencial o usado en el proceso productivo, generar producto de valor para otro proyecto. Ustedes conocen la presión que se tiene frente a las bajas tasas de aprovechamiento de residuos no solo en jurisdicción Cornare, sino en Antioquia en general. Cornare tiene una tasa de aprovechamiento más o menos del 29%, pero también con una cantidad de residuos que se están yendo a disposición final, que tendrían mucha característica y potencial de aprovechamiento. Con la vida útil de los rellenos sanitarios casi que al límite, muchos municipios de la jurisdicción Cornare 6, para ser más exactos, disponiendo en Pradera con las contingencias que tuvo hace un año largo, que salió tanto en medios de comunicación, donde todos los municipios, en especial el área metropolitana, estábamos en vilo sin saber dónde íbamos a terminar llevando nuestros residuos, y definitivamente eso nos deja en un escenario de que necesitamos una política pública, y eso creo que es uno de los retos, y Cornares está pensando en eso, de cómo articular instituciones, entendiendo, por ejemplo, que los entes territoriales son los encargados de la prestación del servicio público de aseo, pero que las autoridades somos los encargados de regular cómo esta disposición final genera los impactos ambientales en menor medida, pueden compensarse o mitigarse, y cómo definitivamente la academia nos aporta ese valor adicional desde las investigaciones y demás, de qué podemos hacer con muchos de los residuos. Yo creo que el reto continúa a seguir trabajando en la articulación. La normatividad minera también nos deja, por ejemplo, en esos procesos de formalización minera, en una encrucijada en cuanto a, por ejemplo, los tiempos de tránsito para licencias temporales y las licencias globales. Y somos nosotros tratando de ayudar al minero, pero también entendiendo que las autoridades ambientales no somos los competentes para definir términos de referencia. La norma las pide el Ministerio de Medio Ambiente en este caso. Entonces,
Creo que tenemos que seguir trabajando, seguir entendiendo la particularidad de cada proyecto minero, la particularidad de cada región. Como lo mencionaba el profesor Oscar, entendiendo las necesidades de cada región. No todas las comunidades necesitan lo mismo. Entendiendo cómo los impactos de mi actividad minera trascienden a lo biótico de lo socioeconómico, pero definitivamente entendiendo que la minería, en este caso la minería a pequeña escala, es una minería que trabaja por el desarrollo y que se tiene que hacer de forma sostenible. Excelente, muchas gracias, doctora Erika. Yo creo que escuchar eso, así como Corantioquia, minería regenerativa, ahora Cornare hablándonos de el tema, o más bien el concepto amplio de lo ambiental como un medio que se debe conservar, cuidar y proteger, pero también como una posibilidad de palanca para buscar otras maneras de resolver lo que hoy es un problema, como los residuos, es bien esperanzador, ¿cierto? Porque ayuda a pensar y apalancar proyectos como los que estamos escuchando. Profe William. Quisiera hacer una anotación. No solamente nos tenemos que concentrar en los residuos sólidos mineros o relaves que llamamos, sino además en los residuos orgánicos. Sí, que también entra en los residuos, Más cerquita. en los residuos orgánicos, en el reciclado de agua. Recuerden que hay que hacer un buen uso de la energía y el agua, ¿no? Tratar las aguas, y de esas aguas de tratamiento, el producto es un potencial insumo para la fabricación de fertilizantes, que creo que en Santander han estado estudiando eso, ¿no? Bueno, en cuanto a los retos, no sé, yo tenía una pregunta para hacerle al ministro ahora. No sé, el Ministerio de Minas y Energía tiene unas directrices muy bien. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene otros lineamientos. El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otra. Entonces, no sé, como que yo le iba a preguntar si en este momento se podría hablar de una integración de todas esas directrices para poder transitar o innovar hacia la economía circular, ¿no? Entonces, habría como que centrar eso. Otra cuestión es sobre la licencia, ¿no? Él dice que estamos simplificando el trámite. No sé, esa era otra pregunta que tenía que hacerle a él. Si realmente en este momento los trámites de licencia son expeditos, son cortos, son lentos, son largos, o cómo es, y si son claros, porque los pequeños mineros necesitan de toda esa información. No sé si todavía existe la plataforma Géminis para hacer el contacto de los mineros con, sí o no, con el ministerio, y así por el estilo. Entonces me parece que ahí falta como claridad, ¿sí? Este es un buen mensaje y se lo lleva Manuel, el equipo del ministerio, y es el tema de la celeridad, pensando en la atención diferencial también de los mineros, cómo los tiempos se acortan, cómo hay explicaciones más expeditas para que los instrumentos técnicos no queden allí. Sin embargo, sabemos que las autoridades ambientales de Antioquia tienen grupos especializados, tanto Cornare como Corantioquia, incluso el área metropolitana, que ven los temas mineros. Pero allí pues queda una reflexión importante sobre, casi que uno podría mencionar la realidad de la Beas Data y de la generación de contenido para que fluya el licenciamiento. Bien, entonces terminamos con el profe Oscar Jaime con estos retos ya para ir cerrando el pan. Bueno, yo creo que retos hay muchos, porque si el mundo estuviera inventado, pues no estuviéramos aquí. Y ese es un punto que es clave para todos. Tenemos que tener claro y tenemos que tener en la cabeza que la actividad minera es una actividad de día a día por desarrollar y por descubrir. Pero no solamente eso, yo creo que de alguna manera el entendimiento total es de qué manera la actividad minera se correlaciona o interactúa con las otras actividades económicas. Porque es que quizás ese es uno de los pecados que hemos tenido, uno de los pecados donde hemos caído, y no solamente el sector minero, pues ahora estamos entre mineros,
en general, los diferentes sectores de la economía actúan cada uno por su lado. Cada quien actúa por su lado y entonces no nos interesa o no nos preocupamos o no nos movemos en términos de qué tanto mi actividad económica está ligada directamente a otra actividad económica. Y entonces nos hace muy difícil convivir entre la agricultura, la ganadería y la minería. Y pensamos que son excluyentes. Ahorita el profe William hablaba de Andes. En la zona de Santa Rita en Andes tenemos un ejemplo maravilloso de coexistencia entre la actividad económica de la agricultura con la actividad económica de la minería. Son dos actividades que coexisten perfectamente. Y no hay ninguna disputa porque están en el sentir de todas las personas. Cuando no hay cosecha se coge café, cuando no hay cosecha de café se saca minería y se vive y se coexiste. Y es posible desarrollarlo. Yo creo que nosotros tenemos que también hacer el mea culpa en términos de plantear que nuestra actividad económica es una actividad transversal. Ese es uno de los temas que también hay que plantear y nosotros hemos venido desarrollando, sobre todo en un trabajo que se ha hecho muy fuerte con las mujeres mineras, porque es que de alguna manera la mujer juega un papel fundamental y a veces se menosprecia. Se menosprecia tanto que a las personas que trabajan, a las mujeres que trabajan en la cola de la cola, les decimos que trabajan en la chatarra. Entonces hablamos de las chatarreras. Ese es un mundo absolutamente, pues en principio estamos muy acostumbrados a hablar del tema, pero es un término despectivo, absolutamente despectivo. Y se mira despectivo porque además son mujeres que hacen esa actividad en la cola de la cola. Si de alguna manera reivindicamos el papel de quien está ejerciendo cada una de esas acciones, empezamos a valorar de una manera diferente. Y valorando diferente, nos relacionamos diferente. Y si nos relacionamos diferente, somos capaces de crear lazos de interacción entre las distintas actividades. Es ilógico pensar en la competencia entre el uso del suelo, el uso del agua y el manejo del subsuelo. ¿Por qué tienen que competir? De hecho, no compiten. Si usted habla con personas, y no está hablando de empresas grandes, está hablando de pequeña minería. Existen muchos casos, aquí lo hemos escuchado, de actividad económica centrada en la explotación del recurso que usan el agua y que usan el suelo y que usan el aire de una manera natural, sin mucho enredo, sin mucha teorización y sin mucha complicación, con respeto absoluto de su actividad. Pero tenemos que hacerlo consciente. Ese es el llamado, a mí me parece que tenemos que desarrollar, que tenemos que plantear, porque nos hace mucha falta estar absolutamente conscientes de que nuestra actividad está ligada directamente con otro tipo de actividades económicas. Es imposible pensar en la actividad minera desagregada, suelta o no relacionada con algún otro tipo de actividad económica. Y de esa manera hay que pensar también las comunidades, porque las comunidades están ligadas directamente a su actividad técnica y a su actividad económica y por lo tanto a su actividad ambiental. Teorizamos mucho sobre los conceptos de lo que implica la sostenibilidad y de hecho pues no nos ponemos de acuerdo al respecto y ahí ya desde el punto de vista práctico sigue siendo muy difícil, pero el llamado a atención es hacerlo consciente para que ese trabajo interdisciplinario se haga real y se vuelva un hecho. Eso es un reto que tenemos que plantear. Muchas gracias. Yo estoy muy contento porque parezco en un panel no técnico, si ustedes han escuchado, ¿cierto? Y esto significa madurez o evolución del discurso, digamos, que decía el profe sociotécnico. Y quiero cerrar dándole el agradecimiento a cada uno de ustedes, pero con 5 temas que nos deja esta conversación que puede ser mucho más extensa. La primera es que el trabajo articulado con las entidades es un insumo para sacar adelante el tema real del desarrollo de la pequeña minería en Colombia. Y hay retos entre la autoridad minera, ambiental e incluso administrativa. Segundo, debemos ser conscientes de la huella real de los proyectos, el área de impacto, pero también el área de interés. Y entendiendo eso, cómo se armoniza con los instrumentos técnicos y eso permite pensar más allá o fuera de la caja. Tercero, lo interdisciplinario, transdisciplinario, ya no es una opción, es una condición para abordar las problemáticas, incluso técnicas, de las diferentes empresas y en este caso mineras. Cuarto, las regulaciones, las restricciones. Ahorita que estamos en el tema de APAS, APAS, condicionamientos ambientales, etcétera, también tienen que verse de manera integral porque
la historia nos ha mostrado que la competencia no genera ganancia, ¿cierto? Sino que la coexistencia es hacia lo que estamos llamados. Y eso sería lo último. Coexiste las actividades económicas en los territorios, y cuando se coexiste y se identifica la interdependencia entre el residuo, el insumo, cadenas de valor, incluso encadenamientos, pues se hace más generativo la convivencia en el territorio. Y cuando yo convivo, confío, cuando confío, converso, y cuando converso, construyo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los panelistas.